Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar hoy con la videoconferencia para iniciar la temática de la segunda unidad. Bien, antes que comencemos, de acuerdo al calendario, recuerden, hay un crucigrama hoy, va a estar activado por la tarde, para que pues a partir de hoy, ya por la tarde, ya puedan empezar a trabajar con ese crucigrama. Entonces, siempre seguimos, recuerden, las actividades de acuerdo al calendario. Bueno, vamos a compartir pantalla para que iniciemos el día de hoy. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Y nos vamos a centrar hoy en el tema de la ecoepidemiología. ¿Verdad? Ustedes seguramente han llevado, o no sé si han llevado, ya llevaron algunas clases de epidemiología, pero si no lo han hecho, lo van a llevar. Y hoy vamos a hablar un poco de la ecoepidemiología. Entonces vamos a poner en contexto qué es la epidemiología y por qué nosotros aquí en biología le damos, digamos, un nombre un poco diferente y le ponemos eco, el prefijo eco. Porque igual, recuerden, estamos hablando de un seminario sobre ecología, ¿no? Por ahí viene el prefijo eco. Bueno, entonces, estoy compartiendo pantalla, creo. Quiero que nos vayamos a estos documentos. Estos documentos están disponibles ahí en el aula, ¿verdad? Me dicen si están observando la pantalla, si está bien. Sí. Perfecto. Entonces, estos documentos están ahí en su aula. Estos documentos son un curso que diseñó la Organización Panamericana de la Salud para el área de salud y para abordar específicamente el tema de la epidemiología y el control de las enfermedades. Entonces, estos documentos, que son 6, se llaman MOPESE, Módulos de Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades. Yo solamente le subí 2, el enlace para bajar 2 ahí al aula. No necesitamos los otros para esta unidad, solo estos 2. Entonces, estos MOPESE son unas herramientas muy buenas para poder entender este tema. Recuerden que, y repito, vamos a iniciar ahorita a hablar de la ecoepidemiología, de enfermedades que afectan el bienestar y la salud de los seres humanos. Y vamos a poner claro hoy un ejemplo de una enfermedad que quizá usted no conoce, que ustedes no conocen, y que tiene que ver directamente con una alteración al ecosistema provocada por el hombre. Para que ustedes vean que todo está conectado, ¿verdad? Todo lo que hablamos tiene una relación. Entonces, aquí en el MOPESE, vamos a centrarnos aquí en la página 27, con esta figura que habla sobre los determinantes de la salud. Probablemente el tema de determinantes de la salud usted ya lo ha tratado en otras clases, pero aquí vamos a darle un enfoque ecoepidemiológico. Pero aparte de este, en el MOPESE número 2, aquí está el MOPESE número 2, este es el fascículo número 2, ¿verdad? Eso, que son los 2 que vamos a utilizar ahorita. Aquí en la página 11 se define lo que es epidemiología. Tenemos que repasar qué es epidemiología. Quizás usted ya lo sepa, pero habrá algunos que no. Entonces, mire lo que es la epidemiología. Ahí está el concepto, pero obviamente la epidemiología es una rama de las ciencias de la salud, de la biología realmente, que tiene que ver con esto. Mire, es el estudio, leamos lo que dice acá. Epidemiología es el estudio de la frecuencia y distribución de los eventos de salud y de sus determinantes en las poblaciones humanas, y la aplicación de este estudio en la prevención y control de los problemas de salud. Siempre me gusta hacer un análisis breve de lo que significan esos conceptos. Entonces, fíjense que el concepto dice que epidemiología es el estudio de la frecuencia y distribución de los eventos de salud y de sus determinantes en las poblaciones humanas. Cuando usted está hablando de frecuencia, ¿de qué está hablando?
está hablando de tiempo, de qué tanto se repite ese evento, pues póngale un brote de una enfermedad o que aparezca una enfermedad, es la frecuencia, es qué tan frecuente, cada cuánto se repite. Y si es muy frecuente, tienen que analizarse, los epidemiólogos, la epidemiología, tienen que analizar si un evento se presenta muy frecuentemente, como por ejemplo el dengue en nuestro país, se debe analizar el por qué, cuáles son las causas, qué está determinando que esa enfermedad llamada dengue esté presentándose de manera endémica, o sea que está siempre presente, año a año los casos o se mantienen o se incrementan. Eso es frecuencia, cuánto en el tiempo, cada cuánto en el tiempo se presentan esos eventos. Ahora, dice distribución también, distribución de los eventos, o sea, ¿dónde ocurre? ¿Dónde están ocurriendo esos eventos de salud? ¿O dónde está apareciendo ese brote? ¿O dónde está apareciendo esa enfermedad? Estamos hablando de lugar, área, geografía, de eso estamos hablando, ¿verdad? Y luego dice determinantes, o sea, claro, si se presenta un evento, buscar las razones, el por qué se presentó, qué determinó que apareciera ese problema o ese evento. Y luego dice la aplicación de este estudio, o sea, si ya, una vez que ya sabemos que el evento se repite cada cierto tiempo o solamente cuando hay una temporada del año, digamos, donde hay lluvias, etcétera, y que se distribuye en tales departamentos o en tales regiones del país, y que más o menos sabemos que hay ciertos factores involucrados en que aparezca ese brote o esa enfermedad. Una vez que sabemos eso, que tenemos esos datos, dice la aplicación de este estudio en la prevención. Ya ocurrió el evento, pero tratando de entender por qué ocurrió, cómo, dónde, entonces debe de buscarse prevenir y controlar, que ya evitar que vuelva a aparecer o tratar de hacer que no aparezca tan seguido por lo menos, y que si aparece, poderlo controlar con procedimientos clínicos, con exámenes, con vacunas, con medicamentos, etcétera. ¿Verdad? Entonces, eso es epidemiología. Es un estudio hermoso porque es tratar de entender por qué aparece una enfermedad o por qué ocurre un evento en salud que daña el bienestar físico, emocional, mental de las personas. Es tratar de entender las causas, es buscar respuestas a dónde, cómo, por qué ocurren esos eventos. Es un estudio hermoso. La epidemiología es un estudio hermoso. Ahora, la ecoepidemiología se refiere o se enfoca, mejor dicho, en aquellos determinantes o en aquellos factores ambientales que están condicionando que aparezca una enfermedad o que aparezca o que emerja un agente infeccioso, patógeno para los seres humanos. Entonces, la ecoepidemiología se basa en qué factores ambientales están condicionando ese evento. Entonces, nos vamos al MOPESE número 1 y tenemos que hablar de esto, los determinantes de la salud. Esto es fundamental que usted como profesional de la enfermería, de esta área de la salud, sepa esto y lo entienda, no solamente los conozca textualmente, ¿verdad? Que se los memorice. No, no es eso, es que los entienda. Entonces, los determinantes de la salud son todos los factores involucrados en la aparición de enfermedades o de condiciones que afectan nuestro bienestar y que están directamente relacionados con estilos de vida o con el ambiente que nos rodea. Entonces, veamos esto y analicémoslo de una manera paso a paso y luego vamos a pasar a un ejemplo de la vida real de cómo se aplica el estudio de la ecoepidemiología o de la epidemiología en la aparición de una enfermedad. Bien, entonces vea, aquí se clasifican los determinantes de la salud como determinantes proximales
y determinantes distales. Cuando usted va leyendo más adelante, ¿verdad? En el contenido aquí del MOPESE, le va explicando cada uno de esos determinantes. Pero, por ejemplo, adelantando un poco, le dice que los determinantes proximales también son denominados microdeterminantes. Eso es lo que dice acá. A los proximales, estos determinantes proximales también son denominados o nombrados como microdeterminantes. Y que los determinantes distales, ahorita lo vamos a estudiar y vamos a entender qué es eso, también son denominados macrodeterminantes. O sea que los microdeterminantes son los proximales y los macrodeterminantes son los distales. Ahora, ¿a qué se refiere eso de proximal y distal? Proximal y distal son dos términos que se usan mucho en ciencias de salud y en medicina. Proximal es que está próximo a usted. Así de sencillo, que está más cerca de usted o que está más cerca de un punto de referencia. Eso es proximal. Si ustedes se fijan, estos determinantes proximales están, digamos, señalados con estas flechas de color un poquito más claro que estas otras. O sea, estos son los determinantes proximales. Mire cuáles son. Aquí en la punta de la flecha dice un determinante proximal es, o aquí en medio, mejor dicho, primero, factores biológicos y genéticos. Ese es un determinante proximal. Factores biológicos y genéticos. O sea, su genética. Los genes que usted heredó de sus papás y que no se puede quitar de encima. ¿Verdad? Todo aquello que usted heredó, lo recibió sin que lo pidiera. Y esos factores genéticos, esos genes, ese ADN que usted recibe, es un determinante proximal. Porque está cerca de usted. Porque es usted mismo. Cuando dice factor biológico, se refiere a su cuerpo, a cómo funciona su cuerpo. A eso se refiere en este caso factor biológico. Y genético, el ADN, los genes que usted heredó de sus papás. Eso quiere decir. Entonces, ese es un determinante proximal. Pero también otro determinante proximal son factores individuales y preferencias en estilo de vida. Mire que está dentro de estas flechas que están demostrándonos quiénes son los determinantes proximales. O sea, factores individuales y preferencias en estilo de vida. También es un determinante proximal. Luego viene el siguiente para acá. Este otro también, mire que está dentro de estas flechas. Está dentro de estas flechas. Es el influencias comunitarias y soporte social. Es otro determinante de la salud. Y el siguiente, o una parte de este otro, también es un determinante proximal, en parte, es el acceso a servicios de atención de salud. En parte. Pero digamos que los tres factores proximales más importantes aquí o más evidentes son factores biológicos y genéticos, factores individuales y preferencias en estilo de vida, e influencias comunitarias y soporte social. Ya este otro acceso a servicios de atención en salud, en algunos casos podría considerarse proximal, pero comúnmente es distal, en su mayoría. Ahora, vea quiénes son los distales, los que están más lejos de usted, o sea, sobre los cuales usted no tiene mucho control, porque son determinantes ambientales, son más determinantes que están alejados de su control. Eso quiere decir distal. Entonces, ¿quiénes son? Ya, miremos quiénes están en las flechas. En gran medida, acceso a servicios de atención en salud, condiciones de vida y de trabajo, y condiciones generales socioeconómicas, culturales y ambientales. Ahora, quiero que se fijen en una cosa bien importante. Miren que en este análisis que hemos hecho, incluso en la primera unidad, que estuvimos hablando de las perturbaciones a los ecosistemas y todo el daño que causan las acciones humanas sobre el ambiente, habíamos hablado de la cultura y habíamos hablado de la economía. Mire que aquí se vuelve a repetir. Incluso es un determinante de la salud. Quiero que lo entienda en su cabecita. Es un determinante de la salud. La condición general que hay a nivel socioeconómico en el país, eso determina su salud. Los aspectos culturales determinan su salud también. Ahorita voy a poner un ejemplo, no de Honduras, pero voy a poner un ejemplo. Voy a buscar uno también de Honduras.
Y obviamente los determinantes ambientales. Ahora, quiero que se pongan a pensar en una cosa. Los determinantes distales, no porque no estén muy próximos a usted, aquí en el diagrama, quiere decir que son menos importantes. No. Fíjese en algo. Todos estos círculos lo engloban a usted. O sea que todo lo que ocurre a estos niveles, al final van a dar a usted. Y por eso determinan su salud. O sea, todos estos determinantes, todos estos factores intervienen en su bienestar. Todos. No hay uno más importante o menos importante. Todos son importantes. Bien, ahora, volvamos quiero que les quede claro esto, porque no quiero que vaya a tener dudas. Quiero que aprenda esto para su vida, no para un seminario, sino para su vida. Entonces, cuando usted ve aquí factores biológicos, son todas aquellas características de la especie humana, ¿verdad? La especie humana es diferente a todas las demás especies. Cada especie es distinta. Entonces, los humanos nos comportamos de una cierta manera e interactuamos de una cierta manera con otros humanos y con otros seres vivos y con el ambiente físico, ¿verdad? Esos son los factores biológicos. Todo lo que tiene que ver con su naturaleza como humano. Todo lo que tiene que ver con nuestra naturaleza como humano. Esos son los factores biológicos. La forma como nos comportamos, la forma como interactuamos con otros humanos y con otros seres vivos y con el planeta. Genéticos, como ya dije antes, son todas aquellas características que usted hereda y que no pide. Recuerde que usted hereda de todo. Hereda genes que pueden ser muy buenos porque de repente determinan que usted tenga una cierta altura y usted se vea muy elegante porque es alto, o que usted sea resistente a enfermedades, ¿verdad? Usted hereda genes que determinan si usted es resistente a enfermedades, si usted no es una persona que se está enfermando a cada rato. O, al contrario, que usted herede genes que hagan que usted realmente más bien sea muy enfermizo. Pero esas cosas usted no las puede controlar, sino que las hereda, son parte de su acervo genético. Eso es. Ahora, los factores individuales y preferencias en estilo de vida es básicamente cómo usted se comporta. Es cuáles son sus preferencias y qué estilo de vida usted quiere seguir. Si usted quiere ser trasnochero, ¿verdad? Que anda todos los fines de semana en fiestas, bebiendo, o en la calle a medianoche, o prefiere estar en su casa tranquilo, o una decisión individual es qué come, cómo lo come. Si usted quiere comer variado, quiere comer frutas, verduras, si usted decide hacerlo, frutas, verduras, carne, y las prepara de manera distinta, que cocido, que algunas cosas crudas, que algunas cosas asadas, etc. Eso es una preferencia suya. Eso es una decisión suya, individual. Ahora, ¿eso determina su salud? Sí, claro. ¿Qué come y cómo lo come? Determina su salud. Si usted decide andar de noche en un país como el nuestro, que es sumamente peligroso, ¿usted cree que eso no determina su salud? Por supuesto que sí, porque usted anda en un ambiente peligroso, que hasta la misma policía le puede salir a usted mala, y en vez de andarse cuidando solo de los delincuentes, usted también tiene miedo de la policía. Le pongo un ejemplo, porque si usted decide andar muy tarde en la calle o en un lugar muy peligroso, porque es su decisión, bueno, aténgase a las consecuencias, ¿verdad? Eso puede tener una consecuencia en su salud, en su vida. A eso se refiere eso. Yo decido sobre mí. El estilo de vida que yo quiero seguir es mi decisión, es cosa mía. No me lo impone nadie, yo lo decido. Y claro, esa decisión, ese estilo de vida que usted siga, va a determinar de alguna manera su salud y su bienestar. Bien, ahora, influencias comunitarias y soporte social. Los demás, los otros seres humanos con quienes nos relacionamos, en nuestro círculo más cercano, nuestra familia, influyen sobre usted, influyen sobre las decisiones que toma usted. Y a veces esas decisiones en las que influyen los demás, los otros,
su prójimo, también va a tener una consecuencia sobre usted. Soporte social, ¿no? La sociedad, porque vivimos en una sociedad. Yo le voy a poner dos ejemplos. Si usted es una persona que sus papás a usted no le enseñaron a fumar, pero usted se lleva con su grupo de amigos y su grupo de amigos sí fuma, probablemente ellos lo influyen a usted para que fume. Tal vez a usted no le guste, pero usted empieza a fumar por presión de grupo, por quedar bien con el grupo, por sentirse parte del grupo, por identificarse con ese grupo. Entonces, la pregunta que surge es, si yo tomo la decisión de fumar, aunque no me guste, pero lo hago por mis amigos, para encajar, yo estoy tomando una decisión que va a influir sobre mi salud. Eso tiene que verlo de manera clara. O la misma sociedad, ¿verdad? Hay actitudes o hay situaciones que la sociedad a veces influye sobre uno, ¿verdad? Y eso tiene una repercusión en nuestra vida y en nuestro bienestar. Entonces, esos son los determinantes proximales, ¿verdad? Póngase a pensar usted en todo esto, en todo lo que acabamos de mencionar y cómo esto influye sobre su bienestar, sobre su salud. Ahora, vámonos a los distales y consideremos el acceso a servicios de atención en salud como un distal. Acceso a servicios de atención en salud. En parte no es algo que usted puede influir mucho, sino que es algo que se da y depende de muchas cosas. Depende de la economía, depende del desarrollo social, depende de la cultura, depende de muchos factores más. Entonces, nosotros en este medio nuestro no tenemos un acceso tan fluido a servicios de salud. No los tenemos. Si usted, por ejemplo, ahorita me dice que resulta que comió algo y se dio cuenta de que le da un dolor aquí por el apéndice y usted resulta que tiene una apendicitis y está a punto de reventársele el apéndice, usted no puede ir de manera muy libre a un hospital público y decir, mi apéndice se me va a estallar, por favor opéreme. Y usted tan tranquilo, se queda ahí, lo operan y no le costó nada, iba a ser rápida la atención, iba a ser la mejor atención. No, no es así, no es cierto, porque no tenemos esa facilidad de acceso. O una persona muy pobre, muy humilde, que vive allá en un área rural y que se enferma de algo, tiene que viajar un montón de kilómetros, un montón de días, hasta horas o días, para llegar a un centro de salud, porque probablemente no haya cercano un centro de salud donde vive, y porque las condiciones son muy pobres, esa persona no tiene un acceso al acceso a salud que usted y yo tenemos, porque tenemos otras facilidades. Entonces, eso es un problema bien serio, porque aquí todo el mundo que pague impuestos, y aunque el que no pague, no importa, todo el mundo debe de tener acceso a cualquier servicio de salud en centros de salud o en hospitales. Todo el mundo debe de tener, y no tenemos ese acceso. Entonces, eso condiciona nuestro bienestar, condiciona nuestra salud. Usted se puede morir por no tener acceso a entrar a un respirador si le da COVID y se le complica el asunto, porque simplemente no hay suficientes respiradores en los hospitales están atiborrados de gente, los hospitales no tienen equipo, no tienen camas, no hay medicinas, entonces no hay acceso real. ¿No? Eso es un problema bien serio. Eso no tengo yo que explicarlo tanto, es entendible. Ahora, otro determinante distal, condiciones de vida y de trabajo. Condiciones de vida y de trabajo. ¿Tiene usted acceso a trabajo digno? Eso es algo social. Eso lo determina la sociedad. Lo determina el desarrollo económico de un país, de un gobierno. En qué condiciones de vida vivimos todos. Si tenemos acceso a servicios públicos todos, agua limpia, saneamiento básico, salud, un trabajo digno, préstamos para casas, ¿no? Que usted pueda recibir fácilmente un préstamo para casa, que no le pongan 1000 peros y que sea un préstamo que de repente usted pueda pagar realmente, que sea realista, que usted pueda pagar, porque no le van a sacar un ojo de la cara. Que usted tiene un trabajo de acuerdo a sus capacidades, que usted accesó a ese trabajo
de una forma correcta, no por compadrazgo político, porque aquí en este gobierno no nos hagamos los tontos. En este gobierno la mayoría de la gente que está empleada es porque de alguna u otra manera tiene algún conecte político. No digo que todo, ¿verdad? Pero en el sector público, por lo menos, los cachurecos son los que están trabajando. Hay gente muy preparada que no es cachureca y como no tiene ningún padrino político que sea cachureco, no está trabajando. Y puede ser la persona más capaz del mundo. Entonces, ¿nos afectan esas condiciones económicas, esas condiciones generales de vida, nuestra salud? Por supuesto que sí. Y luego vienen las condiciones generales socioeconómicas. Ya tiene que ver con la parte macro. Por eso, macro determinantes habla de factores grandes, ¿verdad? Que tienen que ver con cosas, con fenómenos grandes. La economía, el desarrollo social, el acceso a educación, los patrones culturales y la salud ambiental. El ambiente en general, pero también el ambiente natural, ¿verdad? ¿En qué condiciones está nuestro ambiente natural? Nos provee los suficientes recursos para poder sobrevivir. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. Hace 20 años había más vegetación en Tegucigalpa y Comayagüela. Vegetación. Entonces el clima era más fresco. No pasábamos estos infiernos que pasamos el día de hoy. Entonces las condiciones ambientales han cambiado muchísimo en 20 años, que han determinado que el clima sea más caluroso, que haya menos agua y por tanto haya, si hablamos del tema del agua, haya mayores problemas con enfermedades relacionadas con el saneamiento básico. El aspecto socioeconómico siempre es importante, la pobreza, recuerda el tema de la pobreza del que hemos hablado varias veces, el por qué hay pobres, el por qué no hay acceso a trabajo digno y a condiciones mejores de vida en nuestro país. De esas cosas hemos hablado. Todo eso determina su salud, todo eso. Esos son determinantes de la salud. Entonces, esto hay que analizarlo. Ahora, yo voy a darles un ejemplo ahora de la vida real. Entonces, vámonos a un ejemplo de la vida real. Les voy a poner el caso, este caso. A ver. Me dicen si están viendo, ¿verdad? Porque a veces se desconecta o algo y no me dicen. Y yo no sé si están viendo lo que yo estoy viendo. ¿Sí están viendo? Sí, se ve listo. Perfecto. Ok, entonces miren, este es un caso de la vida real. Vamos a aplicar la teoría que usted ha estudiado de epidemiología o que ha leído o que acabamos de mencionar. Apliquémoslo a un caso real, aterricemos, porque aquí estamos aprendiendo cómo usar esta información en la vida real, en el día a día. Ok, entonces fíjense ahí, vamos a hablar del caso del virus Nipah. Yo quiero consultar, o usted respóndase a sí mismo. ¿Usted sabe lo que es el virus Nipah? ¿Ha oído hablar del virus Nipah? ¿Ha estudiado en sus clases sobre el virus Nipah? Probablemente no, probablemente sí, algunos. Entonces, el virus Nipah apareció, es un virus que apareció o emergió por primera vez en Malasia. Ya vamos a ponerles un mapa. Y apareció en cerdos. Mire que es bien interesante, de ahora en adelante préstele atención usted a estos casos, porque resulta que gran parte de las enfermedades infecciosas emergentes que el humano está padeciendo el día de hoy, en este siglo, son enfermedades que han aparecido antes en otros animales. Fíjese en ese detalle, que muchas de esas enfermedades emergentes han brincado de otros animales hasta el hombre. Fíjese de ahora en adelante en esos detalles, no solamente aquí en el seminario, sino en general en su carrera. Fíjese en eso. Han brincado, por decirlo de alguna manera, o han pasado de otros animales al hombre muchísimos agentes infecciosos que nos han causado problemas terribles de salud. Entonces, este virus Nipah, ¿sabe cuándo apareció? Este virus Nipah
apareció en 1998 y apareció o emergió en Malasia. Malasia es una región de Asia que hay muchos países ahí, hay un montón de países que forman la península de Malasia. Y apareció en cerdos y apareció como una enfermedad respiratoria y neurológica que en algún momento de ese año brincó a los seres humanos con consecuencias letales. Las consecuencias eran letales. Ese virus, este virus Nipah, puede causar una encefalitis severa en los humanos y causar una enfermedad vascular también en los humanos. Y esto se vio reflejado en ese brote que apareció en Malasia en ese año. Las mortalidades eran como del 40%. O sea que de 100 personas que se enfermaban, 40 se morían. ¿Verdad? A eso se refiere el rango de mortalidad o la tasa de mortalidad, del 40%. O sea que de 100 que se enfermaban, 40 se morían seguro. Y se murió bastante gente en ese año por esa infección que apareció. Entonces, esencialmente, todas aquellas personas que se habían enfermado o que se enfermaron, es porque tuvieron un contacto directo con cerdos, ya sea en dos lugares. En granjas donde se criaban cerdos, para luego vender la carne del cerdo, o en los mataderos, en aquellos lugares donde llega el cerdo ya para ser sacrificado y es destazado. Entonces, en esos dos lugares es que se enfermaba la gente, o se enfermó la gente, en los mataderos o en los lugares donde se criaban los cerdos. Entonces, el virus se esparció muy rápidamente entre las granjas de cerdos a través de toda la península de Malasia, que incluye Kuala Lumpur, Singapur, Tailandia, ¿verdad? También está por aquí una parte de Indonesia, Borneo particularmente, Brunei y otros países más. Son muchos países, ¿verdad? Entonces, se esparció rápidamente el virus en esa zona. Y una de las características que tenían todos esos países es que en todos esos países había una crianza intensiva de cerdos. O sea, en todos esos países se crían cerdos, pero a un nivel de miles de cerdos, hasta millones de animales. Entonces, eso es lo que tenían en común. O sea que en realidad el reservorio ahí o el huésped de donde brincó el virus hacia el ser humano era el cerdo. El huésped era el cerdo. Y luego se supone, por los estudios ecoepidemiológicos, aquí es donde viene el estudio ecoepidemiológico. ¿Por qué eco? Porque se trata de buscar de dónde surge el problema, en dónde comenzó el problema. O sea, se sabe que el cerdo era el que transmitía la enfermedad al hombre, o sea, del cerdo pasaba al hombre. Pero la pregunta era, el epidemiólogo se pregunta, ¿pero de dónde le surgió al cerdo esto? ¿Quién se lo pasó al cerdo? Entonces, en los estudios epidemiológicos de este caso, se encontró que el reservorio animal, por lo menos hasta el día de hoy, es lo que aparentemente son especies de murciélagos del género Theropus. Ya se los voy a mostrar en unas fotografías. Se supone que los Theropus, estos murciélagos frugívoros, porque son murciélagos que comen frutas, eran el reservorio del virus Nipah. El huésped animal, como acabo de mencionar, eran los cerdos. Y el Nipah virus es un enipavirus. Esa es la clasificación, ese es el género de este virus. Así como el SARS-CoV-2 es un coronavirus, este del que estoy hablando ahorita es un enipavirus. ¿No? Es su género taxonómico. Bien. Entonces, fíjense que el problema de las enfermedades y de las epidemias que tienen siempre un origen ambiental no solamente dañan la salud,
no solamente el aspecto de la salud en sí, sino el aspecto económico y social de los países de las poblaciones humanas. Porque el problema fue que una vez que se detectó que los cerdos estaban enfermos, ahí en esos países habían miles de criaderos de cerdos. Y lo que ocurrió es que, claro, las recomendaciones de salud pública fueron que, como había miles de cerdos en cada granja, y no se podía saber cuántos de esos miles estaban enfermos, entonces la solución de salud pública es decir, mátenlos a todos, sacrifiquen a todos los cerdos. Entonces, ahí hay pérdidas económicas terriblemente grandes, porque si usted es una granja que cría cerdos para comercio, y a usted le dice salud pública que tiene que matar a todos los cerdos, le está quitando su sustento de vida. Y entonces usted va a cerrar, usted va a quebrar, y eso fue lo que pasó. Miles de personas tuvieron que, ya no tenían trabajo, perdieron su trabajo, porque se cerraron tanto los mataderos como se cerraron las granjas, ya no trabajaba la gente ahí porque se cerraron, sacrificaron a todos los animales. Y con eso evitaron, eso sí, con eso se evitó que el virus se esparciera a más partes del mundo. Así es la cosa, así de serio es el asunto. Entonces, ahí se perdieron muchísimos recursos económicos y se perdieron negocios y se perdieron trabajos. ¿Sabe cuánto le costó al gobierno de Malasia? ¿Cuánto le costó ese brote? Le costó más de 350 millones de dólares. Eso fue lo que le costó al gobierno de Malasia, que está formado por varios países. Eso les costó. O sea que las pérdidas no solamente son, lo que quiero que vean, es que las pérdidas no solamente son físicas, son económicas también. La gente pierde su empleo, ya no tiene sustento. Con eso vienen un montón de problemas de salud mental también, porque si usted no tiene, usted tenía trabajo y ahora no tiene, ¿cómo se siente usted? ¿Verdad que se deprime? Y si usted tiene familia, ¿ahora qué va a hacer para darle de comer a sus hijos? ¿Qué va a hacer? Tiene que buscar otra actividad. Pero mientras tanto, usted está con una depresión, usted está muy estresado, usted está ansioso porque no tiene dinero, no tiene cómo comer, no tiene cómo darle al sustento a su familia, a sus hijos, ¿no? En el caso de muchas de esas familias de esa zona. Usted está con la incertidumbre de si va a poder conseguir otro trabajo, etcétera. O sea, miren que las pérdidas son muchas. Por eso la salud hay que analizarla desde todos los ángulos, desde el ángulo cultural, social, económico y físico. No hay que analizar la salud solamente desde el lado físico, porque no solamente implica lo físico, ¿verdad? A eso quiero que ustedes tengan claro con eso. Bueno, entonces, los que estuvieron involucrados como reservorios naturales, reservorios animales, desde donde pasó la enfermedad a los cerdos, se supone que son los murciélagos frugívoros de la familia Theropodidae, del género Theropus, a los cuales en Asia se les llama zorros voladores. Son unos murciélagos bien grandes, que a la gente le pueden dar miedo, pero en realidad no hacen nada, comen fruta. Son murciélagos frugívoros. Este es uno de ellos. Esta es una foto de internet, ¿verdad? Por eso que tiene estas marcas de agua aquí al fondo. No es una foto mía. Esta es una de las especies, el Theropus vampirus, aunque se llama vampirus, no es un vampiro de los que se ven en las películas que come sangre, no. Este come frutas, no hace nada. Grandote, pero no hace nada. Theropus vampirus es una de las especies involucradas y Theropus hipomelanus. Estos dos se llaman zorros voladores. Probablemente usted los haya visto en las películas, ¿verdad? Unos murciélagos inmensos, grandísimos. Esos son. Hay evidencia epidemiológica que muestra hasta el día de hoy, mientras no se encuentre un hallazgo más nuevo, que el virus pasó del murciélago al cerdo. Ahora la pregunta epidemiológica es, ¿cómo? ¿Cómo pasó el virus del murciélago al cerdo? ¿Cómo? ¿En qué momento y cómo? Resulta que, ¿se acuerda que epidemiología es estudio de frecuencia y distribución? Sí, ¿verdad? Frecuencia. ¿Cada cuánto se presenta? Miren, se supone que ya había habido seguramente virus Nipah en otros años.
O sea, antes del 98, mucho antes de que ocurriera este brote. Se supone que sí, pero lo más seguro, y esto es por investigación epidemiológica que se ha determinado, lo más seguro es que no se habían enfermado muchos seres humanos, en primer lugar. O sea, hubo quizás años antes o décadas antes, el virus ya había infectado a los cerdos, pero quizás a muy pocos cerdos, y también el virus se confunde, algunos signos y síntomas se confunden con otras enfermedades y por lo tanto antes no se sabía que era un virus nuevo, o reciente, mejor dicho, o emergente, mejor dicho, para ser correctos, epidemiológicamente hablando. No se sabía que era un virus emergente porque probablemente o se confundían los síntomas con otras enfermedades en los cerdos, y también había muy pocas infecciones a los seres humanos. Y las razones es que hasta 1998 y hasta el día de hoy, es que se empiezan a criar en mayor número los cerdos. Antes siempre criaban cerdos la gente, pero no era a nivel masivo, a eso me quiero referir. No eran millones de cerdos los que se criaban, sino que eran menos, eran pocos, eran criaderos más chiquititos. Entonces, probablemente, hablando de la frecuencia, probablemente antes ya se habían enfermado algunas personas y los cerdos mismos, pero no se había encontrado masivamente la infección. Eso es en cuanto a la frecuencia, ¿verdad? Y la distribución, bueno, aquí está la distribución geográfica. El virus, el brote epidémico aparece en 1998, aquí en Kuala Lumpur, en la península Malasia, y luego se empieza a regar hacia otros países del área de la península Malasia también, Tailandia, Singapur, y luego cruza incluso el mar de China y llega hasta Borneo también, por ejemplo. Eso es distribución, a dónde ocurrió el evento, ¿verdad? Y otra de las, hablando del concepto de epidemiología, es las determinantes. ¿Qué factores determinaron que la enfermedad entonces llegara al cerdo y luego al humano? O sea, entonces se tuvieron que estudiar los determinantes. Entonces, se encontró que estos murciélagos eran abundantes o había muchas poblaciones cerca o al lado de donde se estaban criando los cerdos. Por eso los investigadores primero se enfocaron en el murciélago, porque había unas poblaciones muy grandes de estos murciélagos cerca de los criaderos. Entonces, todo apuntaba a que había que analizar si los murciélagos también estaban infectados con el virus, parte de los cerdos, ¿verdad? Porque estaban muy cerca las dos especies. Ahora, como les acabo de mencionar, estas especies de zorros voladores son animales frugívoros. Lo que comen es fruta. Es más, el papel ecológico, o sea, la función de estos animales en la naturaleza es vital, porque tienen varias funciones. Les voy a mencionar tres que son sumamente importantes. Uno, como ellos comen fruta, cuando ellos se comen la fruta, arrancan la fruta del árbol y se la comen, o del arbusto y se la comen, ellos no digieren las semillas. Entonces, las semillas quedan ahí en su tracto gastrointestinal, se mezclan con unas enzimas, y cuando el animal defeca las semillas caen al suelo y ya van fertilizadas las semillas. De tal manera que cuando caen al suelo empiezan a crecer, empieza a crecer otro árbol de esa especie. Entonces, a esa función ecológica se le llama dispersores de semillas. Estos son animales que ayudan al bosque a crecer porque dispersan las semillas de los árboles. Las van regando a medida vuelan y van defecando, caen las semillas y crece otro árbol. Entonces, el árbol se mantiene, pues. ¿Me entienden? Esa es una de las funciones ecológicas que tiene. Otra de las funciones ecológicas importantísimas que tiene es que cuando el animal, así como los insectos, cuando el animal llega a comer el fruto del árbol, X árbol, se encuentra con flores que también están ahí junto al fruto, y las flores tienen polen. Entonces el animal mete su pico
mete su boca, ¿verdad? Su hocico. Los mete en la flor y cuando sale de ahí y vuela para otro árbol, ya comió y aparte de eso lleva polen en su cabeza. Y cuando llega a otro árbol de la misma especie, a otra flor, vuelve a meter su cabeza y ahora deja el polen que se llevó de una, lo va a dejar en otra flor, fecundando óvulos en la flor que recibe el polen. Y entonces es un polinizador también. Ya llevan dos funciones ecológicas importantes del murciélago. Es un dispersor de semillas y además es un polinizador. Y la otra función es que come plagas, porque eventualmente estas especies cuando no tienen frutos que comer pueden comer insectos. Y hay especies de estos zorros voladores, estas dos que le mostré, no necesariamente, pero hay otras especies de zorros voladores que también hay ahí en esa zona de Malasia, que comen insectos, no comen frutas, sino que su dieta mayor son insectos. Y casualmente, los insectos que se comen son plagas agrícolas, entonces están ayudando a controlar plagas. Entonces, miren que son tres funciones importantísimas las que tiene. Ahora, vamos a la pregunta inicial. ¿Cómo entonces los cerdos se enfermaban? Se detectó que el virus estaba presente en los murciélagos, ¿verdad? Ahí estaba el virus en el murciélago. Y como no se conocía, se le dio el nombre de Nipah por una ciudad de ahí de Malasia, donde se originó el brote de ese virus. Entonces, una cosa interesante de los murciélagos, y también lo van a ver ustedes en el caso del coronavirus, es que aunque se implica al murciélago como el reservorio animal en el que ha vivido el virus por a saber cuánto tiempo, probablemente desde siempre, desde la existencia de ambos, han convivido, han coexistido el virus con el animal, con el reservorio, resulta que los murciélagos no se enferman. El murciélago no está enfermo. No tiene ningún síntoma, ni neurológico, ni respiratorio, que es asociado con el virus Nipah. No, solo es un reservorio, o sea, el virus vive en él, pero no lo enferma. Y eso ocurre con todos los murciélagos, con todas las enfermedades que se supone que transmite el murciélago. Ustedes han escuchado que los murciélagos transmiten rabia, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Los murciélagos transmiten rabia, al igual que los perros, al igual que un mapache puede transmitir rabia. Es más fácil que un perro le transmita la rabia a un ser humano que un murciélago. Es bien difícil que un murciélago le pueda transmitir a usted rabia. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el murciélago tiene que estar enfermo, o por lo menos tener el virus, no enfermo, porque el murciélago en sí no se enferma. Los murciélagos tienen un sistema inmunológico bien interesante, no los afectan los virus. Ya quisiéramos tener nosotros los seres humanos un sistema inmune como el del murciélago. Los murciélagos no se infectan de virus. Que sean reservorios es otra cosa. O sea, que ahí viva el virus y pueda transmitirse a otro animal, ya sea por heces, por orina, o por mordedura, o por saliva, etcétera, por algún fluido. Eso es otra cosa, pero los murciélagos no se enferman. Entonces, igual eso ocurre con el coronavirus. Se ha implicado al murciélago como parte de la cadena de transmisión del coronavirus, que los murciélagos, algunos murciélagos sirven como reservorios, y que de ahí del murciélago pasaron a otros animales el coronavirus. Pero el animal en sí no está enfermo, el animal no se enferma. Ahora, aquí está donde la mula botó a Genaro. He aquí el meollo del asunto, he aquí la razón por la cual, la razón ambiental, por eso estamos hablando de ecoepidemiología, andamos buscando la causa, qué fue lo que pasó para que se diera ese brote de ese virus que no se conocía antes. ¿Qué pasó? ¿Qué factores ambientales ocurrieron y que pudieron condicionar o determinar que ese brote apareciera? Bueno, este es uno de ellos. Dos razones fundamentales: deforestación y hacinamiento de animales. Ahorita explico esto. Resulta que, como les mencioné, en esta zona de Malasia siempre han criado cerdos, pero los han criado en cantidades pequeñas, pues, así como artesanalmente, digámoslo así, para subsistir. Pero luego llegan personas con dinero y dicen, no, aquí hay potencial para poner un criadero de cerdos de millones de cerdos. Entonces lo vamos a hacer.
Pero para eso hay que deforestar. Mire la deforestación que se causó aquí en este bosque natural. Mire, esta perturbación que se generó ahí en esa zona, en esos países de la península de Malasia. Mire, se deforestó. No sé cuántas hectáreas, porque no encontré el dato, pero se deforestó increíblemente la zona. ¿Para qué? Para instalar criaderos de cerdos. Ahora, ¿quién vivía en este bosque de manera natural? El murciélago. ¿Quién se fue a meter ahí a la brava? El ser humano. Aquí hay un efecto de borde, ¿cierto? ¿Se acuerdan del efecto de borde, de que habíamos hablado? Efecto de borde. Las especies que viven naturalmente aquí en este bosque continuo ahora están en contacto con el ser humano que viene a instalar aquí unos criaderos de cerdo, está en contacto en este borde, ¿verdad? Aquí se crea un efecto de borde. Bueno, entonces viene el hombre, corta los árboles, corta el bosque. Lo corta por dos razones. Aquí hay la gente que anda buscando dinero, no le importa destruir la naturaleza ni el equilibrio natural. Mire, los criaderos de cerdos se instalaron en estas zonas deforestadas, pero también la gente que vino a cortar los árboles ahí, no crea que es que dejó los árboles botados, no, se llevaron la madera para venderla también. Muy probablemente con permisos de gente del gobierno y con permisos de gente de la policía, gente de los militares, porque hay corrupción en esos niveles, ¿verdad? Entonces, esto no se puede dar si no hay permisos de autoridades. Esto no se puede dar. Y eso implica, seguramente, aquí viene la parte social, ¿verdad? Todo lo que implica, todos los factores que están involucrados en un brote o en una enfermedad o en un problema de salud. Mire cuánto hay involucrado aquí. Entonces, esta gente está deforestando y está vendiendo y ganando muchísimo dinero con la madera que está vendiendo. Y luego instala los criaderos de cerdos, trae los cerdos, millones de cerdos, hacinados, muy cercanos unos con otros. ¿Cuál es uno de los factores? No sé si ustedes les han enseñado ahorita en sus clases en enfermería, pero ¿cuál es una de las razones principales por las que un virus se transmite? El hacinamiento. Porque si la transmisión es directa de ese virus, es decir, de un animal enfermo a otro animal que no esté enfermo, si la transmisión es directa, como el coronavirus igual, si la transmisión es directa, entre más cercanos estén los que se enferman o los que se pueden enfermar con el que esté enfermo, pues el virus se va a propagar. Entonces, el hacinamiento es uno de los factores más importantes que tienen que ver con la propagación de virus que se transmiten de forma directa. En este caso igual pasó. Cuando digo directa es, ya sea porque el virus se transmite en aerosol, ¿verdad? Por la saliva, puede ser así, del animal enfermo al que es susceptible, o puede ser también por contacto con la sangre o por contacto con otro fluido de ese animal enfermo. Eso es transmisión directa. Usted debe de saber eso, usted ya lo sabe, ¿verdad? Entonces, el hacinamiento de los animales hizo que, ¿cuántos animales se enfermaran? Pues miles, millones se enfermaron. Tuvieron que ser sacrificados, la gente perdió su empleo, repito, el virus se transmitió. Ahora, volvamos otra vez al punto, ¿cómo llegó al animal a enfermarse? ¿Cómo se enfermó el cerdo? Fruta contaminada, agua contaminada, el murciélago, el virus puede transmitirse a través de la saliva, a través de la orina y a través de las heces. O sea que el murciélago puede transmitirle a otro animal, no porque lo muerda, porque acabamos de decir que ese murciélago no come sangre, come fruta, pero el animal puede morder una fruta porque resulta que saben que las granjas de estos cerdos, los granjeros, los que pusieron el negocio, sembraban árboles frutales ahí alrededor para darle de comer a los cerdos, ¿va? Por supuesto. Por ejemplo, mango. El murciélago que está por ahí y como le han cortado su fuente de alimentación, anda buscando qué comer y encuentra que al lado de los cerdos o ahí en la cría de cerdos hay árboles frutales y el animal come fruta, entonces se acerca y mira qué es y si le gusta, se lo come. Entonces se comían las frutas, pero no se la comía toda, mordía la fruta, dejaba la saliva ahí en la fruta caía
abajo del árbol, debajo del árbol estaban los cerdos, y ahora el cerdo se come lo que resta de la fruta con la saliva, con el virus. Esa pudo haber sido una fuente. La otra es por la orina, lo mismo, el animal está comiendo y orina. Si orina, la orina puede caer a la comida que tiene abajo el cerdo o puede caer al agua y ahí va el virus y luego el cerdo se toma el agua. O lo mismo con las heces. Si el virus viene en las heces, el animal está comiendo y defeca, y al defecar, esas heces caen en la comida del cerdo, o caen directamente sobre el cerdo, o caen en el agua de la que toma el cerdo. Y así es como el cerdo se enfermó. En el cerdo sí hay síntomas, serios síntomas neurológicos y respiratorios, que luego pasaron al ser humano. ¿Cómo? Bueno, porque el ser humano está en contacto con el animal directamente, el que cría a esos animales, ¿no? Y recuerda el detalle que les mencioné al inicio. Todos los que se enfermaron trabajaban o en la cría o en el matadero. O sea, que estaban en contacto con los fluidos, ya sean sangre, o ya sea saliva, o ya sean heces de los cerdos. Y así es como el hombre entonces se enfermó. Entonces, bueno, voy a terminar aquí. Termino acá. Entonces, ahora quiero que ustedes hagan algún comentario. Ya terminamos, pero solamente breve, si alguien quiere hacer un comentario. ¿Ve usted ahora cómo se aplica al día a día la epidemiología, la ecoepidemiología? Porque ¿dónde se originó el problema? El problema se originó por dos situaciones que el ser humano propició. Uno, la deforestación, y con eso estaba desplazando a los murciélagos que estaban muy tranquilos en su casa comiéndose su comida natural que crece en ese bosque. Viene el hombre y se los corta, y luego empieza a sembrar árboles frutales que atraen al animal, porque el animal come frutas, y ahí empieza el contacto entre el murciélago y el cerdo, y luego el cerdo con el hombre. Y el hacinamiento, otra condición que el humano fue a alterar ahí, el haber llevado a esos animales que no viven en ese ambiente, al llevarlo ahí a criarlo de forma masiva, criaderos intensivos de miles de animales, hasta de millones de animales, causó condiciones de hacinamiento en las que los virus son felices. Los virus en condiciones de hacinamiento, si su transmisión es directa, se van a propagar de manera rapidísima. Entonces, vean ustedes cómo en la vida real se aplica la epidemiología, para que vean que no solamente es teoría, es un estudio muy bonito de qué determinantes, de qué factores están involucrados en la aparición de una enfermedad, en la dispersión de una enfermedad, en el control de una enfermedad. Bueno, dejo abierto el micrófono para que si alguien quiere hacer un comentario lo haga, o alguna pregunta que tengan, lo haga con todo gusto. A ver. ¿Nadie? Lick, pero ¿qué Sí. tan cierto es que de los murciélagos provienen varios tipos de enfermedades, incluyendo el COVID? No, en realidad eso está en estudio. Yo no sé si ustedes han oído hablar del ébola. Usted ha oído hablar del ébola, ¿verdad? Sí. Ok, también se ha dicho, allá en los 90 también, en los 90, se dijo también, y en el 2013, 2014, que hubo una epidemia de ébola en África, se responsabilizó como reservorio natural a los murciélagos también. Luego, estudios posteriores, estudios más recientes, han demostrado que echarle la culpa al murciélago y decir que el murciélago es el reservorio de X o Y virus, en este caso del ébola, estaba hablando del caso, les pongo este ejemplo del ébola también, se ha demostrado que en realidad muy seguramente el murciélago no es el reservorio natural, sino que llega a tener el virus, pero no es en la naturaleza el que mantiene el virus, y que lo más seguro es que sea otro animal. Entonces, en el caso del coronavirus, también se ha especulado, no es una cosa definitiva, no es un tema definitivo, que el murciélago es el reservorio, que del murciélago pasó a otros animales y de esos otros animales pasó al hombre en estos mercados mojados
de Wuhan, en China. Pero en realidad de eso no hay una certeza así como que 100%. No, eso todavía está en estudio. Se ha apuntado hacia el murciélago, pero probablemente se le esté acusando de algo que no tiene culpa. Y haya otro animal ahí que sea reservorio realmente. Todavía eso está en estudio. Es muy prematuro para decir eso. ¿Sí? Pero estoy hablando de reservorio, ¿verdad? Es decir, cuando yo les diga esto de un animal que es reservorio, de un agente infeccioso o de un agente patógeno, en este caso es un virus, como el de Nipah o el de coronavirus, cuando yo les hable de que el animal es un animal X, es el reservorio natural, es aquel animal en donde ese virus, por ejemplo, ha coexistido durante todo el tiempo, desde el inicio de su existencia, desde que el virus existe y desde que ese animal existe, ambos han coexistido, viven juntos. A eso se refiere cuando estamos hablando de reservorio, de ese virus, ¿verdad? Es el animal o es el ser vivo en donde ese virus ha convivido desde que apareció. Y no mata a su reservorio. Vive en él, pero no lo mata. Ni lo enferma tampoco. Comúnmente los reservorios no están enfermos. Usted lo puede ver en otros casos. El reservorio no está enfermo. Hago la aclaración, porque esto es epidemiología. Pero lo que yo quiero es que usted vea la aplicación. Les estoy poniendo un caso real de cómo se aplica el estudio epidemiológico. Les voy a poner otro caso, que casualmente involucra también a murciélagos. Es que el murciélago se le ha echado la culpa de muchas cosas. Vamos a hablar después de otro virus que se llama el virus Hendra. Y es algo parecido. No igual, pero es algo parecido, que tiene que ver con murciélagos también. Y que se supone que son los reservorios naturales. Se supone. Eso está en estudio. Todavía no se puede decir de forma definitiva. Bueno, señores y señoras, esto es, o señoritas, esto es epidemiología. Esto es ecoepidemiología. Tratar de encontrar qué factores determinan en la naturaleza la aparición de una enfermedad. Una vez entendiendo esos factores, se puede prevenir y se puede controlar, hacer control y prevención. Si entendemos qué factores determinan que aparezca o no un brote epidémico, una enfermedad, un agente infeccioso. Y que afecte obviamente a los seres humanos. Estamos hablando de lo que nos afecta a nosotros como seres humanos y que obviamente esté involucrado con otros organismos vivos, en este caso animales. Bueno, si no hay nada más, entonces más tarde pondré a disposición un crucigrama que realmente está más centrado en la ecoepidemiología. Entonces, eso más tarde estará disponible de acuerdo al calendario. Y bueno, si no hay nada más, terminamos por hoy. Nos veríamos el día miércoles. Ok, Lick, gracias. Bueno, que tengan buena tarde. Igual. Buenas tardes. Sí, dígame. Gracias. Dígame. Soy Kelly, ayer le escribí, fíjese que quería saber en el caso del listado si es automático al conectarse a Teams o si usted lo pasa lista. No, Teams genera ahí una lista automática. Gracias. Sí, por nada. Bueno, que tengan buena tarde, nos veremos el miércoles. Buenas tardes. Igual, Lick. Gracias, Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.